Tengo más de 20 años, décadas describiendo a los que han llegado a la cima, no los que han intentado, porque hay muchos teóricos que dicen saber los secretos del éxito, pero pues no tienen éxito. Cuando vemos a un triunfador, creemos que nació con esa residencia, con ese auto último modelo, con ese avión personal, con ese yate, y no, tuvo que tener un camino a recorrer. Recuerden que fuimos un país colonizado por unas gentes poderosas que vinieron a robar y a explotar. Imagínate que yo le digo, Luis, tu rancho es mío. ¿Por qué? Porque yo lo descubrí. Luis, pues tu casa es mía. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque yo la descubrí. Lo más grave, mano. Oye, tu novia es mía. ¿Qué? Sí, porque yo la descubrí. Yo no la había visto. Entonces resulta de que los ricos eran los malos y los pobres eran los buenos. Y lo traemos en el inconsciente. Es que curioso, ¿no? Permanece en el inconsciente. Entonces, esta mañana vamos a hacer un recableado cerebral. O sea, porque traemos algunos conceptos que no corresponden a nuestra realidad nueva, hasta a nuestros tiempos, ¿no? Entonces, miren, en la Universidad de Harvard es donde está el más grande almacén de cerebros. Y ahí bautizaron esto que les voy a decir como el cerebro de un triunfador. ¿Cómo funciona el cerebro de un triunfador? Sabemos, por ejemplo, que ha habido hombres que han perdido su capital y lo vuelven a recuperar. Está, por ejemplo, el actual presidente de Estados Unidos. Él perdió todo su capital y lo volvió a recuperar y hasta rebasó. ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en los miles de millones, no en los millones, en los miles de millones. Pero también he visto gente que se ha sacado la lotería y a vuelta de un tiempo está igual. ¿Por qué? Porque así como le resulta cómodo manejar su vida. Entonces se le llama termostato financiero, y ese hombre, pues esa persona sin ambiciones, sin sueños, sin posición a nada. ¿Cómo se le llama eso? Pues vejez emocional. Pierde todo, ya lo tenía y lo perdió. Sí sucede, ¿no? Entonces, hay dos maneras de pensar, en lo positivo y en lo negativo. El pensador negativo hace una cosa muy peligrosa, pero muy peligrosa. Siempre está enviando mensajes a su mundo negativos y hace de su mundo un mundo negativo, y como resultado va a tener resultados negativos. Entonces, pero ¿cómo es que si un bebé nace positivo y se hace negativo? Porque todos los bebés nacemos positivamente en su momento. Pero ¿por qué se hacen negativos? Porque nació con unos padres negativos. Entonces los bebés empiezan a actuar con el pensamiento de sus padres negativo, y por eso el joven a veces es negativo. Llega a los 15, 16 años. ¿Por qué he vivido tanto tiempo con una actitud mental negativa? Entonces activa su mundo de una manera positiva y manda información a su mundo, y empieza él a recuperar aquello que perdió cuando era bebé. Yo en lo personal me entrené para neutralizar esas acciones negativas, ¿no? Si alguien me decía, ¿sabes qué, Carlos? Eso no se puede hacer. Yo me decía, le mandaba un mensaje de mi inconsciente a mi consciente en la respuesta para bloquear. Tú no puedes, pero yo sí puedo. O sea, yo me la practiqué tanto
que logré dominar ese arte. Yo cuando era niño, hablo de 10 años, 11 años, yo vendía rebanadas de sandía por las calles. Entonces, había otros niños, que hacían lo mismo, pero algunos eran adolescentes y sus tácticas eran rudas. Me empujaban, me choteaban, eran sarcásticos, pero yo no me detenía. Yo buscaba nueva clientela, me abría caminos, visitaba almacenes, restaurantes, actuaba de una manera positiva, era una manifestación positiva de mi parte de lo que yo estaba convencido. No hay que ser negativo. Eso es lo que yo trato de decirles, ¿no? Miren, Ocmandino, el famoso escritor de tantos y tantos libros de éxito, de ventas, que dominó todo Estados Unidos por muchos años, el rating. Bueno, pues él, ¿cómo es que pasó de ser pues una persona que se iba a suicidar, gastar sus últimas monedas para comprar una pistola para suicidar? ¿Cómo es que de un arruinado alcohólico, por qué llegó a ser millonario en cabo de 10 años y feliz además? Porque le cambió su forma de pensar. Resulta de que, imagínenselo, en la ciudad de Cleveland, pues él caminando por la calle, imagínenlo, pero estaba lloviendo y estaba haciendo frío. Entonces él entró a un lugar agradable, un lugar seco, tibio, que era la biblioteca pública de ese lugar. Y pues para taparle el ojo al macho, pues empezó a tomar libros, empezó a reflexionar y decir, bueno, vamos a ver, voy a buscar respuestas para solucionar aquello, ¿por qué me equivoqué? ¿Dónde estuvo mi falla? Y empezó a escarbar libros de Aristóteles, Bill Emerson, Franklin, Platón, Corneli, unos gigantes, unos monstruos de su tiempo. Entonces él se topó con un libro que le cambió la vida. Éxito a través de la actitud mental positiva. Es de Clement Stone y Napoleon Hill, dos gigantes de esa época, ¿no? Entonces, en resumen de ese libro sería: tú puedes lograr lo que quieras siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio, pero también que no vaya en contra de las leyes divinas ni humanas. Ese es en resumen de ese libro. Entonces, pues él de esa manera, pues ya se hizo exitoso, empezó a escribir libros, el primero, El milagro más grande del mundo, 20 millones de libros vendidos en el mundo, y puro rating, y puro subirle y subirle, porque cambió su forma de pensar, de negativo a positivo. Fíjense, es muy importante, ¿no? En Inglaterra hay una historia que a mí me gusta mucho y en donde participa Sir Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, y que fue célebre en la Segunda Guerra Mundial, porque, pues, imagínense, pues, una cara seria, fuerte, gruñona, así era él, ¿no? Pero 1941, imagínense, Londres, bombardeos por donde quiera, todo Inglaterra bombardeado, 1500 aviones volando sobre Inglaterra. Era una nublazón de aviones, ¿no? Llegan su gabinete al lugar donde estaba descansando, eran las 4 de la mañana. Sir Winston, ¿qué hacemos? Escuchen bien, ¿eh? No tenemos alternativa, tenemos que ser optimistas. Y los puso en su lugar, ¿no? Entonces, lucharemos desde cada playa, desde cada aldea, desde cada ciudad, desde cada pueblo, desde cada río. ¿Era optimista? Pues ese es el optimismo, es la parte medular de un líder. Bueno, este señor fue invitado
a la escuela donde él estudió, que era la Universidad de Herald. Bueno, él fue invitado y él aceptó. Estaba en el culmen de su grandeza. Y la directora de ese lugar empezó a difundir la noticia que el británico más brillante de la historia de Inglaterra estaría con ustedes para darles unas palabras de aliento, para dirigirles. Traigan sus cuadernos, sus libros, sus lápices, todo, y apunten todo lo que tenga que decirles. El gran día llegó. Llegó ese hombre serio, ¿no? Gordo, ¿no? Y se subió al podio y empezó a ver a los jóvenes. Entonces se puso sus lentes, imagínenselo así. Es el que inventó la B de Victoria. Entonces, y empezó el discurso. Nunca abandonen ustedes. Y se sentó. Eso fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. Dio un discurso inmortal, lleno de sabiduría. Quizás tú estés en una situación que piensas dejarlo todo. Nunca lo hagas. Ten fe. Ten fe en que esto se va a componer. Miren, ¿saben? Sí creo yo que han oído ustedes hablar del rey de la selva. ¿Pero por qué es el rey de la selva? No es el más grande. No es el más veloz. Luego, ¿cómo se convirtió en el rey de la selva? Su mentalidad. Cuando él ruge, todos los animales alzan la cabeza, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Pero no es el más veloz, no es el más fuerte, no. Lo que pasa es que cuando tiene hambre, nada lo detiene. Esto es la característica del león y el mensaje de Sir Winston Churchill para los estudiantes de ese tiempo. Él era un aguerrido, un guerrero. Y pues, y es cierto, ¿no? Esto va de acuerdo con lo que recientemente hubo en Estados Unidos. Resulta de que convocaron a todos los superiores, los deans, los más picudos de las universidades, de las 8 mejores del mundo, y entonces estaban todos ahí reunidos y pusieron una pregunta en la mesa. ¿Por qué razón los papás de los juniors que no fueron a Harvard tuvieron éxito? ¿Y por qué los hijos que sí vinieron a Harvard no tienen el éxito que sus papás que no fueron a Harvard? Y es el hambre, el deseo de triunfar, el hambre. Entonces, el querer triunfar, el querer figurar, el querer tener, el querer prosperar, el querer ambicionar. Esa es la diferencia. Eso es lo que le quiero decir, y eso es lo que decía Sir Winston Churchill. Quizá pues te decía, esa es una época en la que se va a diferenciar mucho los que tienen mentalidad triunfadora de los que tienen mentalidad de fracaso. Los que tienen mentalidad de fracaso, ellos buscan más gente que piense como ellos. Porque al fracasado no le gusta que tú triunfes, no le gusta. De hecho, tiene tintes de envidia, admiración reformada. Por eso no quiere. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuesta mucho cambiar? Lo que cuesta es no cambiar. ¿De qué te estás perdiendo en la vida? Entonces, ¿de qué te estarás perdiendo en la vida? Entonces,
Toda la gente que he conocido a través de los años que es exitosa se debe a que eso, a que ha tenido una actitud mental positiva, pero no revelan ese don que tienen, pero es por eso, ¿verdad? El 1% recibe el 96% de toda la riqueza a nivel mundial. ¿Creen que es una casualidad? No es casualidad. Así ha sido diseñado. Y todos ellos, los triunfadores, lo entienden eso, pero algunos no se dan cuenta que tienen ese toque de ser positivos. Solamente así se puede llegar a un lugar, ¿no? Todo esto genera incomodidad. Pues claro, claro. Sí, sí genera incomodidad, obviamente. Oye, pues tienes que hacer ejercicio. No, pues tengo que pagar la colegiatura ahí en el gimnasio, hidratarme. Que ni cómo ayudarte. Oye, que tienes que comer saludable. No, pues sabe puro cartón, que no sé qué. Qué canción. Oye, que tienes que madrugar. No, pues tengo que acostarme temprano. ¿Y dónde voy a dar la vuelta? Que tú. Entonces, claro, esto genera un esfuerzo. Pero saben que esto resulta como las palmeras. Las palmeras son azotadas por un huracán y se ladean de un lado a otro. Pero esa tensión que recibe la corteza, ¿no? Cuando pasa el evento ciclónico, ¿saben qué hace la palmera? Crece, agarra altura, sube más, sube más, sube más. Eso es lo que sucede. Ustedes cuando se esfuerzan y se forman un nuevo hábito porque no lo tienen, pero ese hábito lo va a sacar adelante con el tiempo. Pero se tiene que forzar un poquito, ¿no? Entonces, muchos creen que en tu memoria, por ejemplo, ya no cabe más información. Dicen, no, pues estoy saturado ya, tanto internet, tanta celular y eso, ya estoy saturado, ya no cabe más. Pues deja de decirte que sí cabe, ¿no? Porque cada habilidad, cada tema tiene un módulo de información en el cerebro, en la mente, ¿no? Y no hay interferencia, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sabes para nadar, ahí lo tienes. Todo lo que sabes para hablar inglés, para hablar francés, para caminar, para nadar, para cantar, para bailar, son módulos de información y no hay interferencia entre uno y otro. Así es que sí hay espacio para más información. No creas que tienes saturado tu cerebro. Son miles y miles y miles de módulos. Ahí están esperando que les eches un poquito, ¿no? Entonces, probablemente lo que ocupe sea una poca de técnica. Sí. Una poca de técnica, es decir, miren, las empresas de talla mundial, hablo de SpaceX, Tesla, hablo de YouTube, ellos dicen acortan la distancia de tiro. Eso es lo que dicen. ¿Qué es eso? Bueno, pues ¿quieres meter gol de portería a portería? No se puede. Entonces lo que puede estar pasando es que tienes tú que ir acortando distancias porque no se puede de un tirón. Por ejemplo, yo quiero llegar a la montaña, bueno, ahora voy a dormir en la cueva y de ahí llego otro día para allá. O voy volando un avión, voy corrigiendo, porque de Obregón a Guadalajara corrigen 100 veces aproximadamente el avión. Fíjense, hay que ir corrigiendo en la vida. No planifiquen, por ejemplo, en el año nuevo, ustedes hacen sus, vamos a decir, hacen sus propuestas y se pueden comer toda la canasta de uva y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es por ahí. Entonces, tienen que ir corrigiendo, ¿verdad? Para alcanzar el objetivo final, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces nos dejamos vencer por la última experiencia. O sea, la última experiencia tiene más peso que ni todos tus conocimientos. Es un error. No te dejes manipular por tu mente de una manera hábil y artera. No te dejes. Porque no puedes tú, dijéramos, guiar por esa única experiencia. Por ejemplo,
Si yo soy especialista en fútbol, en meter goles y penaltis, y soy muy bueno para el tiro, pero una mala tarde salgo y pues meto un foul, meto un autogol, fallo un penal, te digo, no, pues ya que estoy haciendo aquí, ya mejor me retiro, y no sé qué estoy haciendo aquí, pues yo ya terminé, no tiene caso, ya, pero me dejo manipular por la última experiencia. No te dejes manipular por tu mente. Tu conocimiento vale más que la última experiencia. Entonces, así quedamos, pues, en tu mente hay pues un módulo de información y a veces tiramos allí, hay que tirar los hubieras en la basura. En esa área de la mente, en donde tenemos la basura, ahí vamos a tirar los hubieras. Me explico. Porque los hubieras también son un impedimento para que logres alcanzar tu éxito. Porque, hagan de cuenta, metafóricamente se lo voy a decir. Si tú te pones un cinturón y te pones unas placas llenas de plomo y te tiras a una piscina, te hundes. Entonces, esos hubieras son los que no te dejan a ti nadar, no te dejan ser tú. Esos hubieras son los que a veces dices tú, yo no sé, dice, ¿sabes por qué no me puedo volver a enamorar? ¿Por qué no puedo tener ese auto último modelo? ¿Por qué no tengo derecho a aspirar a esa empresa? Porque traes esos hubieras, ¿no? Siempre hay respuestas, traes esos hubieras que no te dejan ser. Hay una experiencia vivificante que es el fundador de General Motors. Pues resulta de que él tuvo un hermano y entonces un periodista fue para entrevistarlo porque este señor era exitoso en los negocios, pero también tenía una familia hermosa, un hogar muy bonito, era hombre de éxito, en todo le iba bien. Y fue a entrevistarlo el periodista y le dijo, señor, usted tiene éxito en todos los ámbitos de la vida, ¿por qué tiene éxito? Entonces, este señor, bueno, esto es algo que está registrado, dice, es que, ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué tengo éxito. Porque mi papá, dice, golpeaba a mi mamá y un día casi la mata. Entonces, pero mi mamá reaccionó y se divorció y se volvió a casar con otro, pero ese otro era borracho y también golpeador. Y nos expulsó de la casa a mi hermano y a mí. Nos sacó, vivíamos en la banqueta, vivimos muchas penurias, sufrimos mucho, peleamos para comer, teníamos frío en la noche, dormimos en la banqueta. ¿Sabe por qué triunfé? Porque la vida no me dio otra opción. Tenía que triunfar, que tenía que romper ese esquema de dolor que viví cuando era joven. El periodista fue con el hermano que estaba en la cárcel. Entonces le dijo, oiga, señor, usted está en la cárcel, está acusado por una serie de delitos. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Sabe por qué estoy en la cárcel? Le voy a decir por qué estoy en la cárcel. Porque mi papá golpeaba a mi mamá y un día casi la mata y luego mi mamá se divorció y se casó con otro, pero era borracho y era golpeador y nos golpeaba a mi hermano y a mí, nos sacaba de la casa a patadas y nos aventaba a la banqueta. Pedíamos para comer, vivimos fríos, penurias, andábamos todos sucios. ¿Sabe por qué estoy aquí? En la cárcel, porque la vida no me dio otra opción. Qué curioso, dice, es lo mismo que me dijo su hermano. Es que mi hermano es un ambicioso, como si fuera un pecado ambicionar. El problema está en que confundimos ambición con codicia. Claro, hay mucha gente ambiciosa, ¿verdad?
mucha gente codiciosa, pero ocupamos gente ambiciosa en todo, en las artes, en la medicina, en la salud, en todo, que hay una ambición, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer un centro comercial ambicioso, eso no es malo. La codicia, todo para mí, eso sí es malo. Entonces, miren, hoy les voy a hacer una reflexión y piensen ustedes cuáles son los cadáveres que andas cargando tú todos los días para que la gente se compadezca de ti. ¿Cuáles son esos cadáveres que andas exhibiendo a todas las gentes? No, pues es que no tengo dinero. No, pues es que mis padres no me apoyan. No, pues es que no tengo auto. No, pues es que el tiempo no me alcanza para esto o para lo otro. No, pues es que yo soy muy capaz, pero la vida me ha maltratado. Y culpamos al destino, a la nación, a la injusticia, porque según yo, pues soy muy capaz. Entonces, esta mañana vamos a enterrar esos cadáveres que no te dejan vivir y que te hacen un minusválido. Entonces, y los vamos a dejar aquí enterrados para que sea un parteaguas en tu vida, pero vas a empuntar allí en ese papel, en una hoja de papel, esos cadáveres que son muletillas, como las muletillas del perdedor, esos beisbolistas que se le cae la bola, el jardinero, y se le cae una bola fácil, pero se le cae, pero para justificar a la hora de levantarla cojea. O sea, son puras muletas. O sea, ese cadáver, también esos cadáveres que les digo, los van a dejar, van a anotar en una hoja de papel esos cadáveres. Pero todos, o sea, apuntar esos cadáveres allí, por ejemplo, echarle la culpa a papá y a mamá es muy fácil, ¿no? Claro, ¿no? Es la forma más fácil de justificar, pero no es tan fácil como parece, porque tira mejor a la basura todo aquello que te siga amargando la vida, ¿verdad? Entonces, sin papá y mamá no naces simplemente, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar en esa hoja de papel que les vamos a dar ahorita, y cada uno va a anotar allí esos cadáveres que andas exhibiendo día a día y que te impiden la realización. Y algunos son tan soberbios que se niegan y se resisten a apuntar esas muletillas, esos cadáveres. ¿Sabes por qué? Porque el masoquismo ya te dio placer, te encanta sufrir. Ya vamos a dejar, ya párale, ¿no? O sea, vamos a dejar enterrados esas muletillas, esos cadáveres que no te dejan vivir, que a la larga lo que hacen pues es hacerte una persona inútil en la sociedad. Por favor, anoten allí, van a distribuirles unas hojas, me van a anotar allí y van a poner su firma y vamos a enterrarlas en un lugar. Muy bien, anoten allí esos cadáveres que crees tú que andas exhibiendo. No, pues yo no estudié. No, pues se ocupa madrugar. No, pues esto y lo otro. No, para todo puro pero. Ahí anótame todo. Todos van a apuntar. Aplicado a la religiosidad, yo entiendo que lo que están haciendo en este momento, están dejando las prendas viejas y están tratando de ser un hombre nuevo. Ahí van echando, por favor, aquellos que ya terminaron, echen ahí su hoja.
Bueno, a la cuenta de 3 vamos a leer, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3. Aquí yacen los cadáveres que hacen como para esas. ¡Un aplauso!